Hola chicos, ya parece que ya estamos en vivo. ¿Escucha? Ya parece que ya estamos en vivo. Hola, a ver chicos, en primer lugar, disculpen algunos minutos de tardanza, estaba con unas cosas con un paciente, pero ya estamos aquí, ¿de acuerdo? Buenos días Johan, David, Julio, Alex. Imagino que ustedes están esperando desde las 4 en punto la clase, pues vamos a dar inicio, ya, la clase del día de hoy. A ver, un ratito. Como habrán observado ya ustedes en la publicidad del día de hoy, tenemos que ver los temas de pensamiento, lenguaje, imaginación y creatividad, ¿no? Son 4 temas: pensamiento y lenguaje, imaginación y creatividad. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Un saludo también de aquí al profesor Luis Miranda, que me dice que no se pierde ni una sola clase. Saludos, amigo. A ver, entonces vamos a empezar, chicos, vamos a ganar tiempo. Empezamos, en primer lugar, tenemos que recordar que los procesos psicológicos que son objeto de estudio de la psicología se dividían en procesos básicos y también procesos superiores, ¿no? Recordamos que los procesos básicos eran aquellos donde la socialización no interviene, y todo lo que son los procesos superiores, que pues su responsabilidad principalmente son o es la socialización. Entonces vamos rapidito al tema de pensamiento, vamos avanzando y me van haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Para hacer este seminario un poco más dinámico. Entonces vamos observando aquí que el pensamiento es una actividad consciente que permite interpretar y representar la realidad de manera generalizada, simbólica y abstracta, estableciendo relaciones de una realidad con otra realidad, ¿no? En ese sentido, pues el pensamiento es un proceso que va a ser exclusivamente humano. Observamos aquí que de alguna manera, de todas las maneras, perdón, tiene que haber la influencia de la socialización, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí, por ejemplo, algunos elementos básicos del pensamiento. El pensamiento sí o sí va a requerir de esta herramienta importante que es el lenguaje, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ahora sí, perdón, necesitaba agua. Bueno, en realidad desde todos los sábados eh, se me complica un poco los horarios debido a las atenciones que hay aquí en el centro Sepa Crecer. Me gustaría en el proceso también invitarlos, chicos, a una evaluación que vamos a presentar desde aquí, una evaluación de orientación vocacional, que ya al final espero que me hagan recordar, porque a veces me emociono tanto por las clases que se me olvida promocionar algunos talleres, algunas actividades que hacemos desde el centro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora sí. Habíamos indicado que el pensamiento es un proceso psicológico superior, exclusivamente humano, obedece a toda la historia de cada uno de nosotros, pensamos de acuerdo a nuestra influencia social, ¿no? Pensamos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Entonces, a veces escucho yo cuando alguien dice, piensa mal y acertarás. ¿Has escuchado ese lema? ¿No? Piensa mal y acertarás. Entonces, ¿quiénes pensarían mal? Todos pensaríamos mal, tendríamos pensamientos
negativos, ¿no? De la otra persona, todos. ¿Qué me dice? Pues no, ¿no? Entonces, pensamos de acuerdo a nuestra experiencia. Si yo suelo pensar que las personas me van a traicionar, por ejemplo, es porque he tenido ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, no pienso de la nada. El pensamiento siempre va a ser un proceso de las experiencias que nosotros tenemos. Pero a diferencia de la percepción, un tema que vimos la semana pasada, la percepción requiere del objeto presente, ¿no? El objeto tiene que estar presente. Por decir, yo acá tengo mi vasito de agua, ahorita yo estoy percibiendo el vaso, ¿no? Porque estoy tocando el vaso, estoy de pronto no saboreando el agua, entonces en este proceso nosotros estamos experimentando la percepción. Cuando hablamos de pensamiento, el objeto ya no tiene que estar presente. Un tema importante para el examen de admisión, para las preguntas de nivel preuniversitario, es este término llamado la generalización, ¿no? Y una representación de una realidad, pero de manera indirecta, ¿no? Decimos indirecta porque ya no necesito tener al objeto frente a mí, ya no voy a utilizar mis órganos sensoriales, ni mis ojos, ni mis oídos, ni mi tacto, ¿no? Ninguno de los órganos sensoriales para poder hacer yo esa representación mental. Entonces, aquí un punto también en el examen es la generalización, ¿no? Cuando yo digo, a ver, los perros no muerden, entonces me es imposible que yo tenga presente a todos los perros frente a mí, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo ya es una generalización a partir de ciertas experiencias, ¿no? Puede ser una experiencia pasada mía, que me mordió un perro o un segundo perro, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo ya tengo mucho temor de los perros y digo, para mí, generalizo y digo, los perros muerden, ¿no? En cambio, si en este momento yo estoy caminando por la calle y el perro me muerde, en ese momento no estoy elaborando un pensamiento, ¿no? Respecto a la mordida del perro. En ese rato lo que estoy experimentando es un dolor, una percepción del dolor, ¿no? Ante la mordida del perro, ¿ya? Entonces, recordemos aquí dos puntos importantes, ¿no? El pensamiento es un proceso por el cual nosotros hacemos una representación de la realidad, pero ya de forma indirecta, no tenemos los objetos frente a nosotros, y también de manera generalizada. Indirecta y generalizada, palabras claves, ¿no? En posibles preguntas de este tema llamado pensamiento. Entonces, observamos aquí, por ejemplo, ¿no? a esta persona, ya que va a elaborar una imagen, ya una imagen de una fruta, y la imagen pues de pronto, ¿no? De una manzana, es este esquema que está aquí, y un esquema generalizado, común, el esquema común de algunos conceptos que hacemos, le vamos a llamar prototipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, a ver, un mamífero, y elaboramos rápidamente una imagen, que vendría a ser un elemento del pensamiento, acá está la imagen, ¿no? Y el hecho del significado, ¿no? Esa imagen más común y el significado más común le vamos a llamar el prototipo. Entonces, aquí mismo vamos a encontrar ciertos elementos o formas, ¿no? de pensamiento o procesos, también los llamamos así, cuando iniciamos nosotros por un proceso llamado el conceptual, ¿no? El conceptual es cuando nosotros elaboramos los llamados conceptos. En preguntas de examen de admisión normalmente viene este término concepto, ¿no? El concepto ya es la representación que yo tengo de esa realidad, como dije, de manera indirecta y de manera generalizada, ¿no? En cambio, cuando yo, a ver, voy leyendo y encuentro una palabra y no sé qué significa esa palabra, entonces todavía no he hecho el concepto. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer todo un proceso del conceptual, ¿no? Entonces, el conceptual vendría a ser la actividad. Cuando yo voy a un diccionario, aunque ahora ya la mayoría no va al diccionario, ¿no? Ahora googleamos, ¿no? Vamos a Google, obviamente, a la academia, a la Real, ¿no? A la Real Academia,
vemos por ahí, a ver, ¿qué significa esa palabra? En ese momento que yo voy leyendo, ¿no? Voy leyendo el significado de esa palabra, en ese momento estoy haciendo el acto de conceptual. Cuando ya tengo, ¿no?, el significado acá, entonces ya he elaborado el concepto, ¿no? A ver, un ejemplo sencillo. De repente, recuerdo mucho, hace muchos años, llevamos, ¿no?, toda la familia a mi sobrina al Parque de las Leyendas. Entonces, habrá visto usted que los niñitos, ¿no?, cuando llegan al parque, ven un animalito que no conocen, rápidamente utilizan otro término, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que cuando mi sobrinita vio al tigre, ¿no?, lo primero que dijo fue gato. Bueno, tendría pues en esos años más o menos 2 añitos, ¿no? Y es una edad donde no se tiene todos los conceptos de los animales. Entonces ve al tigre y dice gatito, ¿no? Entonces cuando le decimos no es un gato, es un tigre, ella hace su disonancia, ¿no? Y dice, tigre, hace la pregunta, ¿no? Tigre. Entonces, ¿qué podemos observar en ese ejemplo? Que ella no tiene el concepto de tigre. Entonces va a hacer la pregunta, ¿no? Va a hacer la pregunta y va a decir, ¿qué es un tigre? Entonces empezaremos nosotros a darle todas las informaciones que tenemos, ¿no? Animal salvaje, el color, ¿no? Medio anaranjado, con esas manchas, ¿no? Fotos, etcétera. Entonces, en ese proceso, nosotros estamos en la actividad del conceptual. Y cuando ella dice, ah, ya, esto es un tigre, entonces hemos elaborado el concepto. Espero de que quede claro, ¿no?, entre la diferencia de un conceptual como actividad y el concepto ya como producto. ¿Entendido? Bueno, eso es una primera forma y lo elemental. Por eso que a veces hemos visto preguntas en examen de admisión cuando dice, ¿cuál es la unidad del concepto? O, perdón, la unidad del pensamiento. La respuesta sería el concepto, ¿no? El concepto es la unidad, es lo elemental. A partir del concepto empezamos a tejer nosotros otras formas de pensar, más elaboradas, como es el juzgar. Entonces, en el proceso de unir un concepto con otro concepto, estamos, ¿no?, en la actividad del juzgar, que va a traer, pues, como producto el juicio, ¿no? Entonces, el juicio ya expresa una idea. Cuando digo, por ejemplo, los tigres son animales salvajes, ¿no? Entonces, ¿no?, el tigre es un animal salvaje, estoy uniendo dos conceptos distintos. Al unir esos dos conceptos distintos, entonces ya estoy elaborando, expresando una idea. Ahí estamos nosotros frente al juicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y una vez que nosotros empezamos a unir juicios, un juicio más otro juicio, ya estamos en el proceso de razonar, ¿no? Y el razonar, vamos nosotros pues a tener como producto el máximo nivel de pensamiento, que es el razonamiento. No es fácil razonar realmente, ¿no? Para nosotros razonar, que es llegar a conclusiones, tenemos que partir pues de ciertas premisas, ¿no? Entonces, como que ya es una forma de pensar mucho más elaborado, ¿no? Bueno, acá John Micke me dice, ¿no?, ¿cómo diferenciamos el concepto de la definición? Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? ¿Concepto y definición es lo mismo? La respuesta es no. Anteriormente se tenía esa confusión. Yo observaba, por ejemplo, en revisiones de algunas tesis, cuando yo quería hacer mi tesis, por cierto, yo tengo una tesis en niños con talento matemático, ¿no? Así obtuve yo mi título como psicóloga. Entonces, en esta revisión yo observaba que había un término, por ejemplo, ¿no?, personalidad, y abajo decía concepto. Pues está mal utilizado ese término, no debería de ser concepto, sino la definición. A ver, te voy explicando John Micke Mateo Salazar. Este término que tú ves acá, por ejemplo, ¿no?, pensamiento, esto de acá es el concepto, ¿ya? La definición es la descripción de ese concepto. Todo lo que está acá, ¿no?, actividad consciente que permite interpretar y representar, es la definición del pensamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no?, si yo te digo, a ver, se me ocurre por aquí, chicos,
fui a una granja y me agradó una vaca, ¿no? Entonces, el término vaca, ¿ya? Solamente ese término, ¿ya? Representa algo. A mí me dicen, a ver, el término vaca, yo vi una vaca, entonces elaboro todo esto que está acá, ¿no? Su imagen y su significado, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendría a ser el concepto. El concepto es una representación mental. La definición es cuando nosotros empezamos a describir, ¿de acuerdo? Entonces, espero que quede claro, ¿no? Concepto, de forma mental, esa representación generalizada de la realidad, y la definición cuando nosotros empezamos a describir, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Ahora, el pensamiento va a tener un vehículo, ¿no? El vehículo para expresar ello casualmente va a ser el lenguaje, ¿no? Por acá me dice, maestra, el pensamiento siempre, siempre necesita de lenguaje. ¿Qué pasa con los que no hablan, los mudos? Es que entendemos mal lo que es el lenguaje, tal vez. A ver, ¿quién me hizo esta pregunta? A ver, un ratito. Se pasaron rápido las preguntas. Ya estamos acá. A ver, esta pregunta la hace Alexis Herrera, ¿no? Alexis Herrera me dice los mudos, ¿no? ¿Qué pasa con los mudos? Es que entendemos, creemos que el lenguaje es el habla, ¿no? Es el habla articulado. Y no es así, ¿no? En un momento vamos a ver el lenguaje. El lenguaje es un medio de expresión. O sea, esta persona que empieza a hacer señas, ya está emitiendo un lenguaje, ¿no? Ya se está comunicando. Entonces, vamos a indicar que lenguaje y pensamiento, ¿no? Son dos entes que no se van a separar, ¿ya? O sea, se necesitan los dos. El lenguaje para poder hacer de que interiorice, ¿no? Un pensamiento, y luego el pensamiento para poder ordenar todo lo que está interiorizado, todo lo que estamos generalizando, y nosotros podamos comunicar, ¿no? Entonces, no hay que confundir el lenguaje con el habla, ¿no? Una forma de lenguaje sería el habla. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? A ver aquí, un ratito más, continuamos con las preguntas aquí que me están haciendo. Y ya está, a ver. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Me dice acá, lenguaje de señas, por eso existe el lenguaje de señas. Puede ser también, muy bien, Jeremy Fernández, puede ser también tanto un lenguaje verbal como un lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Porque hay que entender que el lenguaje es un sistema, ¿no? Un sistema de signos, de códigos, por la cual nosotros vamos a expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos los procesos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos acá. ¿Ya? Espero que quede claro. Vamos a ver lo que es entonces el lenguaje rápidamente. Ya, aquí atrás observábamos, ¿no? Y precisamente que este pensamiento, ¿no? Va a ser mediatizado a través del lenguaje. Ahora sí. Entonces, vamos con las preguntas un poco para dinamizar esto. De paso, usted me da tiempo para tomar agua también. John Mike me dice, ¿cuál es la base biológica del pensamiento? ¿Cuál sería la base biológica? ¿Corteza o subcorteza? Corteza, ¿verdad? La corteza cerebral. ¿Cuál de las cortezas, hemos visto en bases biológicas, hay tres cortezas, ¿no? La corteza sensitiva, ¿será esa? ¿La corteza motora o la corteza asociativa? Respuesta. Corteza asociativa. Muy bien. Básicamente, los lóbulos frontales, ¿no es cierto? El lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dice, la representación simbólica de personas, hechos y relaciones se denomina pensamiento. Y cuando se llega a conclusiones, ¿cuál es la forma por la cual llegamos a conclusiones, habíamos dicho? Y cuando se llega a conclusiones a partir de hechos, ¿no? A partir de premisas, se habla de una forma del pensar llamado el razonar, ¿no? El razonar, ¿de acuerdo? Entonces la clave allí sería la D de dado. Sigamos. Pregunta número 2, dice,
Al ver en nuestra carpeta lapiceros, libros, cuadernos, reglas, etcétera, podemos agrupar todos estos elementos en una misma categoría, que serían útiles escolares, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de pensamiento por el cual nosotros elaboramos categorías? ¿No? ¿Cómo se denomina? A ver, Deco, me dice Fernando Ramos. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? La generalización, ¿verdad? Es la E. Muy bien, muy bien. Estamos participando correctamente, ¿ah? Definitivamente es la generalización. Veas, parece que se ha pasado una diapositiva acá. Aquí, pues, nos falta como un tema de pensamiento, que son las operaciones, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones del pensamiento? Cinco, ¿verdad? Sería el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. ¿De acuerdo? 5. Entonces, ¿en qué consiste el análisis? Muy bien. En dividir una realidad en partes, ¿no? Cuando nosotros leemos un texto, por ejemplo, para entender bien el texto, para conocer bien esa realidad, ¿qué hacemos? Párrafo por párrafo, ¿no? Línea por línea, ¿no? De un inicio a un punto, separamos de un inicio a otro punto. ¿Qué estamos haciendo? Análisis de textos. Entonces, estamos separando. Eso es un análisis. Entonces, el pensamiento, que es un proceso, ¿no?, superior en el ser humano para conocer la realidad, este proceso cognitivo que nos va a permitir conocer la realidad, empieza, dice, por el análisis. Nadie conoce una realidad si no la empezamos a analizar. Entonces empezamos por analizar. Después que hemos separado, vamos al segundo proceso, que vendría a ser el sintetizar, síntesis, ¿no? ¿Qué es la síntesis? Unir todas esas partes que hemos separado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros sintetizamos, ¿no? Porque ya hemos dividido, hemos disminuzado, entonces ahora lo vamos a unir. Eso es lo que pasa en el texto, ¿no? Cuando vamos separando párrafo por párrafo, luego los unimos, habremos nosotros realizado la síntesis. Después de hacer esa síntesis de un texto con otro texto, ahora lo que podemos hacer es la tercera, el tercer proceso, ¿no?, o la tercera operación del pensamiento, que sería la comparación. Vamos a comparar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después de que nosotros podamos hacer la comparación, ¿no?, vamos a tener un conjunto de elementos y vamos nosotros sacando digamos, lo común, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, lo que está acá, ¿no? Tengo un lapicero, tengo libro, tengo cuaderno, tengo reglas. ¿Qué es lo común entre todos ellos? ¿No? Entonces, lo común entre todos ellos es que son útiles escolares. Y por eso lo agrupo así, ¿no? Todos ellos pertenecen a los útiles escolares. Entonces, la generalización me va a permitir, dice, encontrar lo común en un conjunto de realidades y formar una categoría o unirlos en un grupo. Y el último sería la abstracción. Se considera a la abstracción como esa operación del pensamiento más complejo. De todas las operaciones, la abstracción es lo más complejo. O sea, no podemos abstraer si antes no analizamos, no sintetizamos, no comparamos, no generalizamos, ¿no? Después de hacer una generalización, recién podemos hacer esta forma del pensar llamado abstracción, ¿no? Entonces, la abstracción es encontrar lo esencial de cada realidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, se me ocurre por ahí, ¿cuál es lo esencial, ya, la característica esencial que caracteriza a un gato, por ejemplo, ¿no? ¿Qué característica del gato
no lo tiene otra realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí vamos a observar, ya que lo esencial vendría a ser su onomatopeya, ¿no? Dice miau. Entonces, no hay otra realidad que diga miau. Así usted diga, pero mi hermanito también dice miau. Y pero los niños lo hacen por imitar, pero no es una característica, así no se comunica su hermanito, ¿no? Entonces, por ahí vamos a observar que no, para nosotros captar lo esencial, tenemos que, pues, conocer un montón y decir, eso es lo esencial. Entonces, a veces cuando yo trabajo con niños, les ayudo a estimular su inteligencia a través de ejercicios de abstracción. Entonces, voy indicando yo, por ejemplo, estos juegos como, a ver, adivina qué estoy pensando, tipo charada, ¿no? Adivina qué estoy pensando. Entonces, voy a decir, estoy pensando en un animal. Y wow, es muy general eso, ¿no? Animal, 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 ¿no? Que tiene cuatro patas. Y a veces los niños dicen, el perro, ¿no? Y digo, sí, pero el gato también tiene cuatro patas, la vaca también, ¿no? Entonces no hemos llegado todavía a la abstracción, ¿eh? A lo esencial. Entonces, después digo, ¿y qué dice Mo? ¿No? Dice, ah, ya, la vaca, ¿no? Entonces se da cuenta, mira cómo el pensamiento va fraccionando todas las características generales, las va sacando, llega a lo esencial para poder identificar una realidad, ¿no? Por eso se considera la abstracción como una operación de máximo nivel, ¿de acuerdo? Bueno, acá por aquí me van haciendo las preguntas. Bueno, en realidad, se consideran a esas 5 operaciones, Yonemique, que son las que se requieren más en el examen de admisión. Obviamente, si empezamos nosotros a utilizar muchas teorías psicológicas, pues existen muchas operaciones mentales. Pero no profundicemos tanto en realidad, chicos, ¿no? Con que conozcamos esos 5 procesos, porque no han venido más en examen de admisión, ¿no? O sea, los exámenes de admisión también están basados bajo ciertas escuelas psicológicas, bajo ciertas teorías, ¿no? Entonces, no pretendamos nosotros querer profundizar y a las finales, como muchos han ya participado en sesiones anteriores, ¿no? A veces nos metemos tanto en un asunto cuando tenemos que ver, pues, de forma más generalizada lo que está viniendo en un examen. Aparte, por ejemplo, los que van a postular a la Universidad de San Marcos, ¿no? Estos temas ya no profundizan, ¿no? Son más genéricos, preguntas de pensamiento, percepción, sus diferencias, ¿no? Dentro de estas preguntas llamadas, algunos consideran DECO porque se hace estas definiciones, ¿no? Pero son preguntas que siempre hemos utilizado, ¿no? Ahora, en análisis de caso, algunas preguntas vienen en análisis de casos. Son los últimos exámenes de San Marcos que he estado revisando. No se diferencia mucho de lo que siempre hemos trabajado con preguntas en psicología, ¿no? Por ahí dice imitación diferida. Bueno, la imitación diferida corresponde a un tema más del desarrollo de la inteligencia en Piaget. Eso lo vamos a profundizar en su momento, pero ya te voy adelantando que hace referencia, ¿no?, a imitar bajo cierta imaginación, bajo ciertos modelos, ¿no? De ver de repente en las películas a Superman volando y lo que va a hacer es después él agarrar su mantel y jugar como si él tuviera el mando, ¿no? Pero ya lo vamos a profundizar cuando llegamos a Jean Piaget. Muy bien, entonces vamos pasando por aquí. A ver, lo que se pasó por acá. Algo sucedió. Un ratito. Bueno, a ver. Vamos viendo nosotros lo que es el lenguaje como un conjunto de símbolos que nos van a ayudar a expresar una idea, nos van a ayudar a regularizar también cierto comportamiento. Vamos a observar por aquí, ¿no? Ahí está la definición del lenguaje como un sistema lingüístico que organiza y expresa el pensamiento. Eso desde un ámbito, desde una función. A ver, vamos a acá la diapositiva.
retrocedí mucho. Entonces, las funciones psicológicas del lenguaje van a ser tres, ¿no? Las funciones psicológicas, por ejemplo, la función socializadora, ¿no? La función por la cual nosotros tenemos amigos, expresamos historias del pasado, lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Entonces, tiene esta función de socializar. Una función simbólica hace referencia a reemplazar un objeto por palabra, o la palabra, perdón, por un objeto, ¿no? Entonces ya, no digo alcánceme esto, sino el vaso, ¿no? Entonces empezamos a usar símbolos para reemplazar a la realidad concreta. Y la función reguladora hace mención al lenguaje para controlar el comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy enojados, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos, no? Cálmate, ¿no? O sea, no puedes quedar mal aquí, respira, ¿no? Entonces ahí ese lenguaje interno está regulando nuestro comportamiento para detener ciertas acciones inadecuadas, ¿no? Entonces estamos regulando y a esa función se le denomina casualmente función reguladora. Las funciones un poco más lingüísticas, en realidad, ¿no? Cuando utilizamos esto del símbolo, vamos a observar aquí por Buehler, por ejemplo, las funciones primarias, como esta función comunicativa, la que estoy utilizando en estos momentos para darle los conceptos de psicología. También la función expresiva, que hace referencia ya al mensaje, cómo doy ese mensaje, ¿no? Expreso mi alegría, expreso mi enojo, ¿no? Entonces, esa función expresiva. También tenemos aquí la función operativa, ¿no? Que ya hace referencia a ejercer una acción sobre el emisor, ¿no? Sobre aquella persona que está, en el oyente, ¿no? En el oyente podemos decirle de repente, siéntate, ¿no? ¿Qué hora es? ¿No? Entonces ya una función más operativa. Ya como son más adelante, nos va a proponer otras tres funciones más, ¿no? Por ejemplo, las funciones fáticas, ¿no? Esas donde nosotros pues enfatizamos algunas informaciones, ¿no? Como, no, yo sí, no, por ahí un ejemplo. La función metalingüística, que lo hacen todos los profesores de lenguaje cuando van estudiando al lenguaje mismo, ¿no? El verbo, la sílaba, ¿no? Sílaba tónica, átona, el sustantivo, ¿no? Entonces, todo eso es la función metalingüística, el orden para nosotros redactar, ¿no? Todo eso vendría a ser la función metalingüística, el lenguaje mismo, y una función poética, ¿no? Cuando uno está enamorado, ¿no? Uno está enamorado, dice cosas bonitas, ¿no? Entonces, por aquí encontré algo que me gusta muchísimo, ¿no? Mujeres, a ver, dice, no es hermosa la mujer porque luzca plata u oro, ¿no? Es hermosa porque de oro son sus ansias de vencer, ¿no? Y me gusta mucho esto porque a veces nosotras las mujeres, ¿no? Y hago la invitación a todas las damitas, estamos más preocupadas por el aspecto físico, la forma, ¿no? Y descuidamos nuestro conocimiento, descuidamos de repente la esencia, la inteligencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, hago mención a lo que observamos en la televisión, ¿no? Ahora, por ejemplo, que se presenta las clases, ¿no? A través de Frecuencia Latina u otros canales de televisión. Entonces vemos a una maestra que se dirige a los chicos de quinto año y no, hola chicos, o sea, pareciera que estuviera dirigiéndose a niños de inicial. Y yo hago la pregunta, ¿no? Si la pongo a esta profesora frente a ustedes nada más, ¿no? Frente a chicos de quinto, frente a chicos de cuarto, se la comen viva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se visualiza, ¿no? Muchas veces en la televisión la importancia de la forma, más no el fondo, ¿no? Entonces, claro que obviamente debemos de cuidar también nuestra forma,
¿no? No debemos descuidar nuestra esencia, nuestra imagen. Sin embargo, la preocupación mayor siempre debe de estar por el fondo, la esencia, la inteligencia. En ese sentido, saludo a todas las damitas, ¿no? A todas las chicas. Hoy en día cada vez observo más mujeres en la universidad. Es más, en mi carrera de psicología veo más chicas que chicos. En Senati fui hace un par de años, 2 añitos creo, y observaba a las chicas mecánicas, ¿no? Ellas con su llavecita, ¿no? Con su mameluco. Entonces uno, wow, ¿no? O sea, las mujeres sí podemos hacer de todo, ¿no? Hacer de todo realmente. Entonces, en ese sentido, yo saludo a las chicas, no soy feminista de ninguna manera, pero siempre, pues, trato de motivar a las chicas, ¿no? Porque en cada lugar me encuentro a veces a las chicas solamente pensando en tener una pareja, en tener una familia. Sí es importante, de todas maneras, chicos, no lo niego, pero considero que primero es, ¿no?, la profesión, el desarrollo personal, porque si no, siempre pues vamos a depender de alguien, ¿no? El varón muy pocas veces depende de una dama, ¿no? Pocos. El varón en nuestra sociedad machista siempre gusta mucho de su libertad. A veces recibo cada vez más pacientes aquí en el consultorio, aquí en Sepa Crecer, recibo más chicas que no pueden vivir sin un varón, ¿no? Y recibo chicas, mujeres, madres de familia, que a veces cuidan más a sus parejas que a sus propios hijos, por ejemplo, ¿no? Triste, ¿cierto? ¿Y eso por qué es? Porque tenemos aquí en la cabeza que solamente somos importantes si alguien se enamora de nosotros, ¿no? Más tenemos que corregir en que somos importantes porque como mujeres, ¿no? Y quise aprovechar esta función poética para ver este mensaje, como mujeres también podemos aportar a un cambio social, también podemos aportar a la sociedad, ¿no? La sociedad nos necesita, claro que sí nos necesita. En ese sentido, pues también a los varones, ¿no? Saludo también a cada uno de los varoncitos que están aquí, pero quiero motivar muchísimo más a las chicas. Por ahí me han dado algunos informes de que hay chicas que están deprimidas porque por la pandemia no pueden ver al enamorado, ¿no? Entonces hay que animarnos. Vamos a tener tiempo, realmente vamos a tener tiempo para enamorarnos, pero es este tiempo ahora, con 17, 18 añitos, que tenemos que ver, ¿no?, nuestro plan de vida de ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, dejemos de estar deprimidas. No nos necesita un hombre, nos necesita la sociedad, ¿no? Yo invito, estoy casi segura que en unos años algunos de ustedes también van a hacer esta labor que hacemos por acá, ¿no? O sea, estamos transmitiendo clases gratuitas. Sé que ustedes también lo van a hacer en algún momento, ¿no? Bueno, continuamos entonces, nos preparamos porque queremos una vacante en la universidad, ¿no? Las etapas del lenguaje son dos etapas, la prelingüística y la lingüística. La prelingüística, donde no hay todavía uso de símbolos, ¿ya? Hay uso de sonidos, pero nos expresamos, casi como los animales, ¿ya? Bueno, ya pasé ese paréntesis, ya al final voy a hacer esa referencia a David Alexander, tiene mucha razón. Hay de todo, ¿ya? Bien, entonces en la etapa prelingüística es muy similar a la de los animalitos, ¿no? Los animalitos cuando tienen hambre, ¿qué hacen? No necesitan hablar como nosotros, imiten sonidos, ¿no? Nos ladran, por ejemplo, o empiezan a bostezar, ¿no? Y ya conocemos esas señales. Lo mismo sucede con el ser humano, ¿ya? En la etapa prelingüística todavía no hacemos uso de los símbolos porque todavía no hay pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, pero nos vamos a comunicar porque el lenguaje está expresando siempre una necesidad. ¿Y cómo buscamos resolver, por ejemplo, las necesidades primarias, ¿no? A través del llanto. El llanto, una forma de comunicarse. ¿Por qué llora ese bebé? ¿Por qué llora ese bebé? Porque tiene hambre, así es, porque tiene pañal mojado, porque tiene gasecitos también en el estómago, ¿no? Necesita eructar. Entonces el bebé a través del llanto se va comunicando,
¿ya? Más o menos a los 2 a los 4 mesecitos empieza los gorgoritos, ¿no? Agú, agú, agá, agá, ¿no? Entonces hay pequeños que en ese tiempo de 2 a 4 meses pareciera que jugaran con su lenguaje, ¿no? Cantan, ¿no? Gu, 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 ga, gu, 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 ¿no? Entonces uno piensa de que, ¿no? Me está hablando a mí. En realidad están jugando con sus propios sonidos, ¿no? Entonces en ese sentido, pues ellos están haciendo arrullos, gorgojitos. ¿Qué pasa si un pequeño a esa edad de 4 meses o 3 meses no hace sonido? ¿Mm? Y ya nos preocupamos, ¿no? A ver. Querida Yala, dice, ¿es cierto que los bebés se comunican con las madres desde el vientre? Me lo dijo una provida, ¿no? Bueno, hay una comunicación biológica, pero no hay expresión de necesidad, ¿no? Obviamente cuando el pequeño, por decir la mamá, expresa alguna angustia en el vientre, el pequeño hace ciertos movimientos, pero son principalmente sensaciones, ya no hay mayor comunicación. Cuando nosotros comunicamos ya hay pues cierta conciencia básica. Entonces le decía la pregunta, ¿qué pasa si a los 2, 3 mesecitos el pequeño no hace sonidos del ga, ga, gu, gu, ¿no? Entonces nos estamos preocupando, podemos estar frente a un pequeño que sufra de lenguaje, ¿no? A ser mudo. Las primeras vocalizaciones, 5 o 6 mesecitos, ¿no? Entonces ya va haciendo ciertos sonidos vocálicos y hasta consonánticos, ¿no? El da, ¿no? Da, ra, ¿no? Entonces ya está el o, ¿no? Oe, uy, ¿no? Entonces ya estamos tranquilos de 5 o 6 mesecitos. Pero si tiene 1 año y medio y recién hace esto, ya nos preocupamos, porque eso corresponde a los 5 o 6 mesecitos, ¿no? Y el da, el pa, son 5 o 6 meses. Y de 7 a 13 mesecitos, ya cuando hay ese balbuceo, pero reduplicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no? El mama, mama, pa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos haciendo ya ese balbuceo, ese juego de lenguaje. Entra a los 3 a los 17, empieza ya, ¿no? Cierta producción, como el habla polisintética, que hace referencia a una sola palabra para referirse a alguna situación, ¿no? Como por ejemplo, carro, dice, ¿no? Callo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Dame mi carro, ¿no? Ave, ¿no? Este ave que está acá, ¿no? Ave, dice, ¿no? Para referirse a abre la puerta, ¿no? Ela, ¿no? Ela, dice, ¿no? Pela la naranja, ¿no? Dice, ¿no? Dice, pon mi juguete, ¿no? Entonces, hace sonidos consonánticos y también hace uso del cuerpo, ¿ya? Hace uso del cuerpo. Entonces, cuando quiere algo, entonces, ¿no? Se dirige a la mamá y, no, dice, ¿no? Entonces ahí ya viene el papel de la socialización. ¿Qué sucede cuando una mamá no le enseña, como dice Piaget, también Skinner nos indica que el lenguaje se da por reforzamientos, ¿no? Nosotros le decimos al pequeño, por ejemplo, te voy a comprar tu helado, ¿no? Y me ha pasado aquí, porque aquí en el área perdón, en el consultorio de Sepa Crecer, hacemos estimulación del lenguaje, pero también terapias, estimulación, porque hacemos de que este pequeño, antes de una edad, pueda pronunciar correctamente algunos fonemas que se demoran, como la R, ¿no? Entonces, por estimulación, a los 2 añitos ya están pronunciando muchos de ellos de forma clara los fonemas como la R, ¿no? Pero otros pequeños que sus padres, la mayoría de papás, traen a sus hijos cuando ya tienen 4 o 5 años porque están con este problema de no comunicarse. Entonces, por ejemplo, dice perro a los 5 años, ¿no? Pello, ¿ya? Y hace poco, serán antes de la pandemia, ya unos 6 mesecitos, me vino una pequeña de 3 años
que se comunicaba pues como una pequeñita de 11 meses, ¿no? Porque lo único que hacía era agarraba a la mamá y decía, ¿no? Ah, y la mamá que entiende el lenguaje de su pequeño, así como nosotros entendemos el lenguaje de nuestras mascotas, ¿no? Entonces la mamá rápidamente le alcanza las cosas, o sea, no le enseña el sonido. Entonces, la mamá preocupada, ¿no? ¿Qué tiene mi hija? De repente va a ser muda, ¿no? Y bueno, mire, se recuperó rápidamente porque no había ningún problema biológico del lenguaje, porque le enseñamos, a través de ciertos ejercicios, obviamente, le enseñamos a la mamá que ella tiene que comunicarse más con su pequeña, porque el lenguaje es producto de la misma comunicación. Si no hay personas a su alrededor, ¿cómo sabe el sonido de las palabras, ¿no? Entonces, mira, esta pequeña tiene menos de 5 meses de tratamiento y ahora ya empieza a hacer esos sonidos consonánticos, ¿no? Es más, es muy conversadora cuando llega a consulta, ¿no? Empezando, oye, a mí, yo, new, a terapia, y allá está todo, o sea, mire, ya hace todo ese sonido, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que muchas veces se requiere pues un tratamiento leve, pero sobre todo que los papás empiecen a pronunciar y corregir. No debemos de reforzar la idea de que cuando el pequeño dice, ya le alcanzamos las cosas. Tenemos que decir vaso, leche, a ver, repite, leche, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer de que este pequeño efectivamente empiece a hacer la diferencia de los sonidos, ¿ya? El lenguaje simpráctico, dice, hace referencia a que ya va acompañada de ciertas acciones, lo que iba indicándoles, ¿no? En la etapa lingüística, en la etapa ya terminamos con la prelingüística y entramos a la etapa lingüística donde ya el pequeño pues va ¿no? teniendo sus 2 añitos más o menos y entra por ahí el habla telegráfica, ¿no? ¿Qué cosa es el habla telegráfica? Cuando, por ejemplo, va a ir omitiendo ciertos conectores, como por ejemplo dice, vamos, calle, ¿no? Algunos no revientan la S todavía, vamos, calle, no, pero vamos, calle, ¿no? Entonces, ¿aquí qué falta? Falta el que articula, ¿no? El que une, ¿cómo le llamamos? El conector, ¿no? Entonces, vamos a la calle, omite todo ello, ¿no? Se le llama ese habla telegráfica. Por aquí también vamos a encontrar las famosas palabras pivote, ¿no? La palabra pivote, hace bastante tiempo vi en un examen que hace referencia a la palabra que más repite, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿no? Mío, ¿no? Mío, miau, mío, mami. Entonces, el mío vendría a ser la palabra pivote, ¿ya? Y las otras, las que acompañan al pivote, palabras extensas, le llamamos así, ¿no? Igual, ¿no? Amos, dice, ¿no? Para referirse al vamos, ¿no? Amos, calle, amos, patio, ¿no? Entonces, ahí el amos o el vamos hace referencia a un verbo, haría referencia a la palabra pivote. A ver, vamos viendo algunas preguntas. Me concentré mucho en la diapositiva. Ya está. A ver, ¿por dónde me quedé con las preguntas? ¡Wow! Mi hermana de 8 años no puede pronunciar bien la palabra contrate. ¿O qué? ¿Necesita ayuda? Sí, sí necesita ayuda. Puedes traerlo a nuestro consultorio. Te vamos a dar precios módicos si dices que vienes de Perú Libre, ¿ya? Obviamente que sí, tiene el problema de las trabadas, ¿no? Es necesario ya una ayuda para los 8 años. ¿Hasta qué edad debe de pronunciar un niño en su condición normal las trabadas, la R? Hasta los 5 añitos, máximo 6, ya se considera dificultad, 7, 8, con más dificultad, ¿no? Entonces es más difícil ayudar a articular las palabras a un niño de 8, de 10, de 15. Si me han traído chicos de 15 años que no articulan correctamente, que no se les entiende cuando pronuncian las palabras. Sí se avanza, pero demora muchísimo más, ¿no? En cambio, si usted lo trae a los 3 añitos, a los 4 añitos, esas terapias duran, los programas son más cortos.
y también una sola vez a la semana, pero cuando son más grandes, entonces hay que trabajar un poco más y son más caras también. Entonces no esperemos a que el niño presente estos problemas cuando llega a primaria, ¿no? Porque esto sí, hay una investigación que indica que si hay retraso del lenguaje, con ello se atrasa también la inteligencia, ¿no? Entonces conozco muchos casos de personas que no pueden articular correctamente. Y pues ya cuando van llegando a quinto año de secundaria, el pensamiento abstracto del que habíamos hablado hace rato, no se da, ¿no? O sea, se da, pero de una manera muy sacrificada, muy, con mucha dificultad. Entonces, por ese lado hay que cuidar bastante el lenguaje, ¿no? Entonces, si el lenguaje es fluido, con ello acompaña también el pensamiento y el pensamiento como herramienta importante de la inteligencia. ¿Qué preguntas más? Dice, leí en un artículo que los gemelos en los primeros años crean un lenguaje donde solo ellos lo comprenden, pero no hay, ¿cómo se llama? Caso científico, Pierre, no lo hay, ¿ya? Se dice nada más como está indicado, ¿no? Por cierta población que se ha observado de cómo los gemelos no solamente es un lenguaje en símbolos, sino hasta biológico, ¿no? Sin embargo, no hay una investigación contundente. A mí me dijeron que cuando le hablas así, por ejemplo, y mijiti viniti, no aprenden a hablar como deberían. Ana Lucía, los pequeños no hablan bonito, no hablan, claro, cuando nosotros no pronunciamos las palabras de manera clara. Por ejemplo, le decimos a un pequeño, ¿no? Milla, este callito, ¿no? Entonces estamos omitiendo a nosotros, o estamos no omitiendo, sino estamos reemplazando la R por la L, ¿no? Entonces el niño no va a decir carrito, sino callito. Entonces está mal indicarle o hablarle así a un pequeño. Tú quieres que tu hijo, tu hermanito, tu sobrino no tenga problemas de lenguaje, pues háblale claro, ¿no? Una vez me dijo alguien, entonces no hay que decirle callito, sino carro, ¿no? Así como está, el crudo. No, podemos utilizar los diminutivos, pero claro, ¿no? El perrito, el gatito, no, pero no el pellito, el callito, ¿no? Entonces, porque el niño va a aprender lo que está escuchando, ¿no? A ver, también he observado, mire, una prueba de cómo el lenguaje se da por el reforzador, el modelo, ¿no? Evalué a una pequeña que no podía pronunciar bien la D. Cuando yo le decía, a ver, vamos a repetir, dado, decía Lalo, dedo, lelo, me decía, ¿no? Entonces, cuando dije helado, pronunció bien, helado. Yo, wow, me quedé, ¿qué pasó? ¿No? A ver, otra vez, dedo. Y me decía, yeyo. Uf, digo, a ver, dado, yayo. A ver, otra vez, helado, helado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Por qué no pronuncia bien el dedo, el dado? Porque no lo repiten constantemente. Pero obviamente esta niñita dice helado porque a cada momento, ¿no? Le están probablemente condicionando con, si te portas bien, te compro helado, ¿no? Entonces, helado. Entonces, le repiten tanto que tiene la pronunciación. Son más o menos señales de que esta pequeña no tiene problemas por factores biológicos, sino por factores sociales. No hay quien le corrija. ¿Ya? Entonces, Ana Lucía Espinosa, hay que hablar de claro, con diminutivos, pero claro, ¿ya? ¿Cómo podemos ayudar a los niños de 4 años que no pronuncian bien la R, Trinidad? Bueno, haga usted la repetición, ¿no? Trate de siempre de que el pequeño lleve la lengua atrás del diente, paladar acá, ¿no? Como pronuncia la L usted, en la misma ubicación donde va la L, ¿no? Ahí mismo va la R, pero hace ¿cómo se llama? La vibración, ¿no? Entonces, trate de hacer esos ejercicios. Y pues obviamente no es tan fácil que digamos, algunos sí, cuando hacen la corrección, toman conciencia y superan los problemas de lenguaje. Si no lo puede hacer, la invito también a que venga al consultorio, estamos acá en Independencia, Paradero Farmacia Independencia, ¿no? Muy modesto nuestro consultorio, al servicio de todas las clases, ¿no?
y sobre todo a las personas de Perú Libre. A ver, ¿qué más dice ahí? Buenas preguntas para pediatras. Bueno, ¿qué pasó aquí, Julito Litano, ¿no? Quien hace las terapias, los mejores terapeutas del lenguaje somos los psicólogos, porque en muchas ocasiones el problema del lenguaje no es biológico, ya es problema emocional. Papá, mamá se pelean, y aunque usted no lo crea, Julio Litano, usted escucha más a un psicólogo muchas veces, ¿sí o no? El papá también. A veces puede decirle la abuelita tantas cosas, pero si lo dice un psicólogo, ¿no? Como que tiene mayor eh, validez. En ese sentido, los mejores terapeutas del lenguaje definitivamente son los psicólogos, ¿no? Entonces, sí, hay enfermeros que son terapeutas del lenguaje, hay docentes que son terapeutas del lenguaje, pero ¿quién sería un mejor terapeuta? Serían los psicólogos, porque hacen todo el estudio del ámbito emocional, familiar, social, ¿no? En esta etapa es autónoma versus vergüenza y duda. ¿A qué edad te refieres, Valentino? Esto de vergüenza y duda le corresponde a Erickson, ¿no? Erik Erikson, la teoría de la personalidad, que lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Hacerles agarrar un carrito y que digan, muy bien, poco a poco. A mi hermana le ayudó. Claro, esos ejercicios del, ¿no? La moto, las canciones, se ayuda mucho a recuperar el lenguaje a través de las canciones. Yo aquí a los niños les enseño mucho a cantar, a los papás también, ¿no? Hay papás que sí me causa gracia, pero ese es el camino, ¿no? Entonces los papás están ahí, pollito mariquito, ¿no? Todo desentonado, pero por ahí va el camino. Las canciones, la música, ¿no? Ayuda mucho al sistema cortical, ayuda al lenguaje, la memoria, la inteligencia. Entonces, si usted quiere ingresar y quiere recordar todo lo que estamos haciendo, póngale nota musical, va a ver cómo va a funcionar. Ya no es broma, estoy hablando en serio. Investigación. Pues sí, dice, pero si puede articular frases de manera normal, puede que sea solo un problema de pronunciación y eso sería problema más bien de su paladar. Con el tiempo y práctica debería mejorar, o al menos eso le dijeron a mi primo. Claro, en realidad hay dos tipos de lenguaje, ¿no? Recordamos las bases biológicas, el lenguaje comprensivo y el lenguaje articulado. Comprensivo, Wernicke, lóbulo temporal, y el lóbulo frontal, Broca. Entonces, efectivamente, yo evalúo aquí la edad de ambos lenguajes. ¿Cómo es su lenguaje comprensivo? ¿Qué edad tiene? Pues muchos comprenden, articulan, o mejor dicho, pueden decir frases, ideas, ¿no? Sin embargo, no lo puede pronunciar. Entonces, no hay un problema del lenguaje comprensivo, sino hay un problema del lenguaje articulado. Y las terapias están por ese lado, ¿no? Para ayudarles a articular. Les enseñamos ciertas prácticas, ciertos ejercicios para que ayude, pues, a hacer el ejercicio de todo el sistema fonador, ¿no? De todo el sistema biológico que requiere el habla, ¿no? Entonces, alguien que tenga, por ejemplo, una lengua media ovalada, más difícil, ¿no? A alguien que tenga una lengua en punta, ¿no? Entonces, todas esas cositas se observan para hacer los ejercicios. Muy bien. Sí, muy bien, Nayeli, ¿no? Son clases y las consultas también al privado. Sí, sí, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Las consultas ya de sus traumas o sus problemas de lenguaje al privado, al Sepa Crecer, ¿de acuerdo? Muy bien, más por ahí, hermanitos, ya saben, al interno, por favor, ¿ya? Entonces, sigamos acá. El lenguaje a ver, el estadio de explosión se da a los 2 añitos, ¿no? Recordamos también que según Jean Piaget, entramos a los 2 añitos a la etapa preoperatorio. Entonces ya está la aparición netamente, pues, de pensamiento y por ello se le llama el estadio de la explosión, ¿no? ¡Fum! Empieza la pronunciación,
por eso dije, o sea, es normal que el pequeño empiece a pronunciar a los 2 añitos ya las palabras. Y si no lo hace, ya estamos frente a un problema, ¿no? Entonces ya requiere una ayuda profesional o al menos que le prestemos mucho atención al pronunciamiento de estas palabras. Incrementa su repertorio, siente curiosidad por las cosas que está a su alrededor y pregunta qué es, ¿no? Entonces, habrá visto usted un pequeñito que usted le dice, a ver, vamos a controlarnos. ¿Y qué es controlarnos? Dice, ¿no? Es no enojarse. ¿Y qué es no enojarse? ¿No? Entonces, están ahí y preguntan, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿No? A ver, la etapa lingüística del lenguaje egocéntrico, que también pareciera que los pequeños fueran, ¿no? Medio esquizofrénicos, porque hablan solitos, está ahí la ecolalia, ¿no? Entonces, hacen el lenguaje monólogo, en la cual ellos pues solitos dicen, voy por aquí, pasa mi carrito y se choca, ¿no? Nos ayuda mucho a los psicólogos también a ver el problema afectivo, porque algunos dicen, ¿no? Y este muñequito golpea a su, ¿no? A su hijita porque se ha portado mal y toma, ¿no? Entonces, ese es todo un lenguaje monólogo que nos ayuda a conocer también su experiencia de vida, ¿ya? Bien, el soliloquio, hablar solo, ¿no? Sobre todo, el soliloquio es dormido, sobre todo, ¿ya? El lenguaje interiorizado, obviamente ya, ¿no? El pequeño, 2, 3 añitos, cada vez empieza a interiorizar más el lenguaje, 3, 4, 5 años, ¿no? Ya porque medita las cosas y no necesariamente tiene que expresarlos. Lenguaje metafórico, aproximadamente 12, 13 años en la adolescencia, en la cual les damos cierto significado a algunas palabras, ¿no? Ya el entendimiento, por ejemplo, de metáforas, de frases, ¿no? Por ejemplo, no hay mal que no venga por un bien, ¿no? Que significa que en todo mal vamos a encontrar algo bueno, ¿no? El águila no se queja de que el cielo sea alto, ¿no? Entonces, la pradera alimenta a los animales, pero también puede arder en llamas, ¿no? Entonces, hay situaciones que pueden ser muy positivas, pero dentro de esas positivas pueden ocurrir algunas cosas malas también, ¿no? No todo lo bueno tendrá 100% cosas buenas, por ahí algo malo va a suceder y debemos de mantener la calma, ¿no? A ver, ¿es normal que los niños hablen solo? Sí, es normal. 3 añitos, 4 añitos, es normal. Pues es la necesidad de la función de la socialización. Los seres humanos somos entes sociables y pues necesitamos esta comunicación, ¿no? Entonces, por ello que ellos tienden a hacer esa comunicación. Ellos se hablan, ellos se contestan, ¿no? Se hacen las preguntas, ellos se responden también. Es normal. Pero ya no es normal, pues, que teniendo 8 años, ¿no? Esté hablando solo, ¿no? Normalmente esto de hablar solo está en las edades de 4, ¿no? 3, 4, hasta 5 añitos, ¿no? Pero 8 años, 16 años, ya no, pues, ¿no? Ya no es normal. Muy bien. ¿Qué más? Ya. Vamos a pasar a este tema de la imaginación, ¿no? Entonces, la imaginación sigue siendo un proceso psicológico superior, ¿ya? Es un proceso psicológico por la cual vamos a elaborar, vamos a reformular también parte de la realidad a algo totalmente novedoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, imaginación y creatividad tienen en común que es elaboración de algo novedoso. La diferencia es que, por ejemplo, la imaginación es una representación mental. La creatividad ya es la ejecución, ¿de acuerdo? De algo novedoso. Entonces, en la imaginación vamos a tener 2 tipos. Han venido pregunta de examen, ¿no? En la UNI, San Marcos también, imaginación reproductora e imaginación creadora. ¿Qué es la imaginación reproductora? Cuando nosotros a partir, como está acá en el dibujito, ¿no? Vamos leyendo, vamos elaborando las imágenes.
¿de acuerdo? Entonces decimos, empezamos a leer, ¿no? Érase una vez un bosque, ¿no? Algo oscuro y se observaba la luna, ¿no? Entonces, a partir de esos signos, a partir de esa redacción, elaboramos nosotros la imagen, ¿de acuerdo? Y esa imagen se elabora de acuerdo también a nuestra experiencia, ¿ya? No tenemos las mismas imágenes. ¿No se da cuenta usted que a veces alguien redacta algo, un hecho, y algunos empiezan a reírse, ¿no? Empiezan a reírse y uno dice, ¿por qué se ríe? Bueno, se ríe por lo que está imaginando, cómo está escuchando, cómo está interpretando, cómo está elaborando esas imágenes, ¿no? Entonces, obviamente una persona altamente imaginativa tiende a darle imágenes pues muy, ¿no? Novedosas, fuera de lo común, ¿no? Entonces, ahí está una imaginación reproductora, ¿no? A partir de lo que nos redactan, a partir de códigos, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de tus amigos te dice, te cuento, ¿no? Mira, María, su mamá, le agarró de los pelos, ¿no? En la calle, delante de todos, en plena discoteca o al salir de la discoteca. Entonces, tú te vas imaginando ese hecho, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de imaginaciones? Ahí estaremos hablando una imaginación reproductora, ¿ya? Y una imaginación creadora es cuando estamos frente a elaborar algo nuevo porque estamos de alguna manera frente a una situación problemática, ¿no? Es como, por ejemplo, te dicen en el colegio, ¿no? Sobre todo colegio, te dicen, a ver, quiero una exposición de la guerra con Chile. Ya van a exponer 10% de la nota va a la entrega del material, 10%, ¿ya? 10% el haber cumplido, ¿no? Pero 80% a la imaginación, a la creatividad, por decir, ¿no? A la creación. Entonces, en este sentido, para nosotros crear la forma de exponer, tenemos que hacer uso de esta imaginación creadora, ¿no? Estamos con la idea de que, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Entonces empezamos a producir, empezamos a crear. De esa imaginación creadora vamos a la creatividad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la base biológica de la imaginación y la creatividad? A ver, ¿qué hemisferio? Imaginación y creatividad. A ver, hemisferio derecho, perfecto, ¿no? El hemisferio, recordamos la clase de bases biológicas, el hemisferio izquierdo responsable de todo lo que es el lenguaje, la inteligencia, el análisis, ¿no? Y el hemisferio derecho responsable del arte, de la creatividad, de la imaginación creadora. Muy bien, entonces vamos a empezar a diferenciar antes de entrar a este mundo de la creatividad. Ya, a ver, ¿cómo diferencio pensamiento? ¿Cómo diferencio imaginación, creatividad y la siguiente clase que vamos a ver, inteligencia? ¿De acuerdo? A ver, primero, pensamiento, una representación de la realidad de manera generalizada. Nada más, no es una representación novedosa, sino es una representación de la realidad. Si yo, por ejemplo, indico, ¿no? El pueblo sufre, no estoy haciendo utilidad de la imaginación, no estoy inventando nada, ¿no? Estoy haciendo una conclusión. Entonces, estoy haciendo un razonamiento, tal vez. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo ¿no? un ejemplo de pensamiento. Estoy pensando porque hago una representación de la realidad de una manera generalizada, ¿no? Todos los jóvenes, ya, todos los jóvenes se preocupan por hacer un cambio en la sociedad. A ver, estoy imaginando, estoy haciendo ejemplo de creatividad, estoy haciendo uso de la inteligencia, pues no. Ahí estoy yo haciendo una conclusión y eso es pensamiento, ¿de acuerdo? Pensamiento, ¿ya? La imaginación, algo novedoso, pero solo en una representación mental,
¿De acuerdo? Eso es la imaginación, ¿no? Ya sé, se me ocurrió hacer tal cosa, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo uso de la imaginación. Y cuando voy a hacer este proceso, por acá les, ¿no? Encontré este pequeño, por ejemplo, ¿no? Mire, qué creativo esta persona a partir de estos tapas de lapiceros, ¿no? Entonces, es creativo. Y la creatividad tiene su proceso, ¿no? A ver, tiene su proceso. Primero dice de la preparación, vamos a preparar ante un problema, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacer esta clase de historia de una manera creativa? Entonces, empiezo yo a concientizar de que estoy frente a un problema, empiezo ¿no? Ver, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, me preparo. En la etapa de la incubación, voy acumulando información, ¿ya? Voy acumulando, voy buscando, ¿no? A ver, pero todavía no se me prendió ese foquito y decir, ah, ya, ¿no? Por ejemplo, esta fase le pertenece a Wallace, ¿no? Entonces, Graham Wallace indica de que cuando nosotros decimos, ya sé cómo lo voy a hacer y tengo no toda la imagen acá, hemos llegado a la iluminación. Y pues obviamente después de la iluminación está la ejecución y la verificación. No es fácil obviamente para ser una persona creativa, ¿no? Pero tampoco hay que creer de que la creatividad supera la inteligencia, no, porque son dos aspectos distintos, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia? Cuando nosotros vamos a resolver problemas novedosos. La próxima sesión, el próximo sábado, que veamos inteligencia y sus teorías y metamos ahí a Piaget también, vamos a ya ver la diferencia de los cuatro, ¿ya? Con algunas preguntas también. Entonces, las actitudes de una persona creativa, ¿no? La fluidez de ideas, la flexibilidad que no sea parametrado, la sensibilidad del sentir, ¿no? De una necesidad, del sentir de querer crear algo, la originalidad que sea mío, ¿no? No estoy plagiando, la capacidad de redefinir, ¿no? Cuando algo no está bien, o sea, vuelvo, lo voy a intentar, ¿no? Esa actitud positiva de querer hacer algo novedoso. La capacidad de abstracción, lo que observamos ¿no? En el tema de pensamiento, de tratar de ver ¿no? lo esencial de cada realidad, la capacidad de síntesis, la organización mental, ¿no? Algunos mitos sobre la creatividad, por ejemplo, dicen, ¿no? Las personas creativas son cultas. ¿Han leído mucho? No, es solamente un mito. Son diferentes capacidades psicológicas, ¿no? Las personas creativas son más inteligentes que las demás. Tampoco, no solamente es un mito. Hay personas creativas, hay personas inteligentes y creativas también dentro de la teoría de Ransuji, ¿no? Pueden revisar en internet los anillos de Ransuji, en la cual pues se observa una persona integral, una persona que tiene una alta inteligencia y también es una persona altamente creativa y es una persona que socializa, que juega, que tiene amigos, ¿no? Entonces es interesante la propuesta de Ransuji, ¿no? Los anillos de Ransuji, así lo pueden encontrar, ¿ya? Como vuelvo a repetir, son capacidades distintas, ¿no? ¿Qué más? La gente creativa es desorganizada, ¿no? Otro también dice, no, escribe mal, ¿no? Es desorganizado, pero lo importante es que es creativo. También son mitos. El ser desorganizado no es una cuestión de la creatividad, es una cuestión del mal hábito que tenemos, de malos modelos también de padres. Los padres son desorganizados y pues de eso también aprenden los hijos, ¿no? Los creativos son ingeniosos, casi nunca resultan aburridos. También es un mito, ¿no? Hay personas muy creativas, pero que son poco comunicativas y suelen ser más aburridos, ¿no? O sea, hay de todo. Los creativos están más involucrados con el alcohol y las drogas que los demás, y ya que estimulan el pensamiento creativo. Eso también es una falacia, ¿no? Es un mito. Creer de que, por ejemplo, algunas personas, algunos pacientes que he tenido que les gusta pintar, dicen, no, yo caí en las drogas porque soy artista, necesito ¿no? consumir drogas para crear. También es un mito, ¿no? No hay nada como crear algo dentro de la salud, porque si yo voy a inspirarme con la droga,
Entonces, el dueño de ese arte no sería yo, sino serían las drogas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un mito, ¿no? No necesitamos ni el alcohol, ni fumar, ni las drogas para ser más creativos, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿la imaginación se diferencia de la creatividad? Porque la primera, a ver, me dice, ¿cuál sería la clave? La imaginación se diferencia de la creatividad porque la primera es exclusivamente humano. No, los dos son exclusivamente humanos. ¿Es innata? Ninguno de los dos. ¿Elabora objetos novedosos? Bueno, los dos elaboran. Es solo representación mental y ahí estaría la respuesta, ¿no? La clave de, porque es solo representación mental, mientras que la creatividad ya sería la ejecución. Soluciona problemas de manera novedosa, eso sería la definición de inteligencia. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces ahora, antes de retirarme, ya la próxima sesión vamos a hacer Piaget, las teorías de la inteligencia, también la evaluación de la inteligencia. Antes de que me vaya, quería invitarle a un taller que está realizando el consultorio Sepa Crecer. Les hago la invitación porque hay precios módicos, ya hay de mucho apoyo para los chicos que están recibiendo esta transmisión. A ver, un ratito. A ver, ¿puede ver usted por ahí la información? A ver, parece que no. A ver, un ratito. Voy con el secretario. Emi. Ya está, chicos. Bueno, por mientras podemos aprovechar las preguntas. No, lo que te había dicho. Ya, bien, Areli. Igual que la semana anterior, los que desean las diapositivas pueden inscribirnos en el Sepa Crecer, ¿ya? Y por ese medio les voy a enviar. Les he enviado la semana pasada, nos escribieron como casi 100 chicos, ¿no? 100 chicos, les hemos enviado las diapositivas. Muy bien, entonces quería invitarlos a las sesiones. Ya chicos, empezamos el taller de orientación vocacional. Lo vamos a iniciar el 15 de agosto, en 2 semanas más. Tenemos aquí 9 sesiones, ¿no? El primer tema es por qué es importante descubrir mi vocación y ahí mismo en esa primera sesión hacemos la evaluación de personalidad. La segunda sesión, los conceptos básicos de la vocación, está también en el Sepa Crecer, han podido revisar nuestras diapositivas, ¿no? Respecto a la vocación. Bueno, aquí en la sesión obviamente se da muchísima más información. Y en la segunda sesión, como ve, ya estamos haciendo la evaluación de los intereses vocacionales. En la sesión 3 tocamos el tema de factores a considerar para un proyecto de vida, ya que el taller no solamente es evaluar con test psicológicos, sino también hacer toda una orientación respecto al proyecto de vida. En la sesión 4, en la 3, ya hacemos la evaluación del test psicológico de las aptitudes vocacionales, como también la evaluación de la inteligencia. En la sesión 4, análisis FODA y la evaluación de las inteligencias múltiples. En la sesión 5, la importancia de organizar el tiempo, horario de estudio, métodos y técnicas de estudio. Y viene la evaluación, ¿no? Una evaluación de intereses y carreras técnicas.
En la sesión 6, factores a considerar para un proyecto de vida, evaluación de carreras universitarias y técnicas también. En la sesión 7, aprendo a controlar mis emociones en un examen, ¿no? Hacemos sesiones también para controlar la ansiedad y esa misma sesión se evalúa el nivel de ansiedad que puedan tener algunos, ¿no? En la sesión 8, entrevista a usted y también a su apoderado y una profesiografía según los resultados. Y en una sesión 9, la entrega de resultados. Entonces, esta invitación es para todos los chicos que todavía no tengan en claro qué vocación, qué carrera estudiar. Acordémonos que la vocación es muy importante, ¿no? Porque de ello, pues, vamos a hacer también un futuro, vamos a vivir, vamos a cumplir los sueños a partir del trabajo que consigamos dependiendo de la profesión que hemos elegido, ¿no? Bueno, entonces, dice, por favor, ¿alguien me puede decir cómo me inscribo en Sepa Crecer? Bueno, Sepa Crecer, a ver, le voy a enviar el link, se escribe de esta forma, Sepa Crecer, ahí está, a ver, un ratito. Ahí le envío el link y pueden ingresar, ¿no? Claro, la página, el Facebook es también Sepa Crecer. ¿Qué puse? Separador, perdón, un error. Sepa Crecer, Facebook, Instagram también, ¿no? Wow, se puso separador, se corrige solito, creo. Bueno, chicos, bueno, les envío por ahí el link. ¿Ya tiene su página de Facebook? Claro que sí. ¿Qué dice? Si hay hasta para especializarse y obtener tu sello, vas a practicar en provincias o en Lima y te pagan 3.000 soles si es en provincia y en Lima. Ah. Bien, chicos, entonces me inscriben por el interno. Muchísimas gracias por toda la atención. Nos vemos el próximo sábado con el tema de inteligencia, teorías y Piaget también y algunas preguntas de examen de admisión. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad.